Bueno. ¿Alguno que está acá es recursante? Yo Parece que tuve que no. abandonar el año pasado la clase en el primer cuatrimestre, doctora. Ah, bueno, Lisa, ya nos Así que conocemos digamos entonces. que ya nos conocemos. Ya nos conocemos, sí, bien. Sí, sí, ¿Y sí. muchos habrán tomado este curso por recomendación o no? No, doctora, las extensiones tenemos una única opción. Ah, Esta es ustedes la tienen única única cátedra para las opción. extensiones. Ah, bueno, Eh, mala suerte para los que si recibieron malas comentarios. Bueno, no. Como ya se habrán dado cuenta con la doctora Pía, esto lo que nosotros procuramos con la cátedra es siempre tener un feedback con ustedes, porque encima que son pocas clases, vamos a las corridas con las clases porque ustedes tienen que aprender un poco más rápido que lo que se hace en sede central en cuanto a la extensión, ¿no es cierto? Por ahí ellos tienen dos clases a la semana, ustedes tienen solo una, pero concentrada, ¿sí? Bien, hoy como le decía, vamos a ver habeas corpus, ¿sí? Habeas corpus es una de las garantías constitucionales más importantes. Yo no voy a detenerme mucho en la parte histórica, si bien está en el programa, voy a darle la parte, si se quiere, esencial para que ustedes tengan en cuenta para el momento del examen. ¿Sí? Bien, otra cosa antes de extenderme, quiero decirles que es requisito que tengan las cámaras prendidas y vamos a ir trabajando así en feedback, ¿sí? Para que se entienda. Cualquier situación que ustedes evidencien que no entiendan, me avisan y nosotros retrocedemos, ¿sí? Bien. Entonces, si nosotros empezamos a hablar de habeas corpus como garantía constitucional, tienen que saber que es una acción popular que pone en marcha este proceso constitucional tendiente a proteger que el derecho fundamental que es la libertad en toda su expresión y manifestación. ¿Sí? Eso, en cuanto a lo que es expresión y manifestación, lo que ustedes van a ver es en cuanto a los tipos de habeas corpus. ¿Sí? Para tener en cuenta únicamente la parte histórica, a mí me gustaría que ustedes tomen la Carta Magna inglesa del año 1215, que ella garantizaba a la figura contra los arrestos arbitrarios, ¿sí? Después surgió el Habeas Corpus Act de 1679 y 1816. Si todos ustedes tienen, como también yo se le habrá dicho, en el libro del doctor de la cátedra, está punto por punto el programa sin perjuicio de esto, ya que es historia, ustedes lo van a encontrar en cualquier libro de procesal constitucional, ¿sí? Bien, después también Estados Unidos había agregado este tipo de modelo que no podía ser suspendida la garantía constitucional del habeas corpus bajo ninguna circunstancia, salvo invasión o rebelión, decía. Después, con la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre, en 1789 se materializa lo que es la defensa de la personalidad humana y sus derechos. Esto hace que el principio inspirador del Estado liberal del derecho se vaya aplicando distintos parámetros legales como ser justamente la legalidad, la reserva, el condicionamiento del ejercicio del poder estatal. Y es así que finalmente nuestro artículo que consagra todo este abanico de, de derechos es el artículo 18 de la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Que ahí justamente se establecen los principios rectores de todas las garantías constitucionales tendientes, o mejor dicho, todas las garantías no constitucionales, sino todas las garantías tendientes a asegurar la libertad de la persona, su integridad y su dignidad, ¿sí? Si nosotros nos vamos al artículo 18, justamente, ¿qué principio, además del derecho a defensa, qué otro principio está consagrado ahí? A ver si podemos hacer un poquito de memoria, ¿qué les parece?
Nadie puede El debido ser proceso. ni arrestado, claro. Arrestado sino en virtud de orden escrita previa por autoridad competente. Bien, ¿sí? Entonces, ¿qué principio, como decía justamente Fabián, qué principio? Juicio eh, previo. sí, está también en el El principio. principio de legalidad. Obligatorio. Exactamente, el principio de legalidad. ¿Y qué es lo que hace justamente ese principio de legalidad? ¿Qué es lo que evita? Todo tiene que estar bajo el imperio de la ley. Nadie puede ser arrestado sin ley previa, escrita. Limita el poder estatal, doctora. Exactamente, nadie puede venir y arrestarme, ¿sí? Si no existe justamente una orden de un juez que hace Sí. una El juez natural. causa, ¿sí? Sí, el juez natural también es parte, ¿no es cierto?, del artículo 18, ¿sí? Pero es justamente, como decía el compañero Marcelo, para evitar esa transgresión del poder estatal hacia nuestro derecho individual que es la libertad personal, ¿sí? Ustedes en el aula virtual deben tener los PowerPoint, ¿sí? Eh, les digo una cosa. Está bien que sea ayuda a memoria el PowerPoint, pero no estudien únicamente el PowerPoint, porque es muy importante que ustedes entiendan la figura, cada figura constitucional que nosotros vamos a ver, ¿sí? Esto yo no estoy sacando del manual, sino que estamos dando la clase en base a todo el conjunto de lo que se hace del estudio de diferentes bibliografías y también de cómo nosotros vamos a ir interactuando. Así que yo les pido que no todo el tiempo tomen nota o copien un PowerPoint. En este caso no estoy compartiendo PowerPoint, sino que justamente hagamos este feedback para que ustedes entiendan, ¿sí? Sí, te escucho. Profe, por lo menos la clase pasada no nos pasaron el código de automatriculación. No sé Ah, si bien, los chicos dale. tienen, pero yo, si usted llega a tener, sí, podría compartir. Bien, yo no tengo el código, voy a consultar, sin perjuicio de eso, el PowerPoint de, que está en el aula virtual les voy a pasar por WhatsApp, ¿sí? Entonces ustedes ya tienen eso, ¿sí? Bien, Disculpe, profe, sí. igualmente Hace un drive con todas las unidades eso. PowerPoint. Ah, sí, bueno, es lo mismo en Drive. Sí, el Drive, ¿sí? En el Drive está, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, doctora, está todo. Bueno, entonces para que sepamos que tenemos el material a nuestro alcance, ¿sí? Bueno, sin perjuicio de eso, nosotros sabemos que el artículo 18 no es el único que está en nuestra Constitución Nacional que justamente hace alusión a esta garantía, sino que otro artículo también tenemos en la Constitución que habla de la habeas corpus. Artículo El 43. 43. Muy bien, el artículo 43 que fue incorporado con que, La que reforma fue. Con la 94. reforma. Exactamente. Y además, anteriormente se dictó una ley, esto quiero que anoten porque es pregunta de examen, una ley en el año 1984 que establece la forma de reglamentar el instituto del habeas corpus, ¿sí? Las implicancias y la extensión de este derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley? No solo configura al habeas corpus, sino también que va a tutelar cuando esta libertad se encuentre amenazada, vigilada, hostigada o perturbada. Como esta ley es anterior a la reforma del 94, ustedes en el 94, en el artículo 43, ya van a ver las formas en que esa libertad se va a encontrar eh, encasillada, si se quiere, en cuatro supuestos. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es amenazada, perturbada, no sé si dije amenazada ya, eh,
Y ahí vamos a tener los tipos de habeas corpus, ¿sí? Pero no me quiero adelantar a eso, ¿sí? Entonces, Profe, sí, esa ley deroga el artículo 20 de la ley 48, donde también se establecía esto de que nadie puede ser arrestado sino en virtud de autoridad competente. Se deroga ese ajá. artículo 20 solamente para después explicitar más en la 23098 todas las manifestaciones o las formas estas de habeas corpus, o por qué se deroga ese artículo 20. Bien, voy a tomar esa pregunta, voy a tomarla y ahora cuando avancemos más en la ley 23098, hacemos vamos a contrarrestar eso, ¿sí? Bien, entonces, dijimos que la ley 23098 es la ley anterior al artículo 43, ¿sí? Esta regulación, justamente, al ser anterior, se utilizaba como los estándares mínimos para interponer la acción. Sin perjuicio de eso, las provincias podían adoptarla íntegramente o extender el alcance de esta ley y en virtud de ello, sin perjuicio de que posteriormente sale el artículo 43, esta ley sigue siendo como la reglamentación del habeas corpus, ¿sí? Entonces, en base a que tenemos el artículo 43, por un lado la Constitución Nacional, también vamos a tener como ley reglamentaria la ley 23.098, ¿sí? Eso tomen nota porque es pregunta de examen. ¿Sí? Bien, justamente el artículo 1 de la ley 23.098 establecía cuál era el alcance, ¿sí? Y decía que iba a tener vigencia en todo el territorio de la nación, cualquiera sea el tribunal que se aplique. Sin embargo, también establecía que eso no iba a obstar a la aplicación de las instituciones de cada provincia o las leyes que se dictan en su consecuencia cuando se considere que las mismas otorgan más eficiente protección a los derechos que se refería a la ley 23098. ¿Qué significaba esto? Que justamente como ya dije, esta ley establecía los estándares mínimos para hacer efectiva la garantía constitucional del habeas corpus y no así eh, iba a ser estrictamente aplicable, pudiendo entonces las provincias extender, ¿no es cierto? Em, mediante leyes o mediante sus propias constituciones, la figura del habeas corpus. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Preguntas? Doctora, sí, sí. Bien, entonces la ley 23.098 establecía los estándares, pudiendo justamente las provincias ampliar esa protección de la garantía constitucional. ¿Sí? El artículo 2 justamente habla de la jurisdicción de la aplicación y decía que corresponde a los tribunales, ya sean nacionales o provinciales, según donde se denuncie el acto lesivo de una autoridad nacional o provincial. Cuando ese acto lesivo procedería de un particular, se iba a aplicar la ley respectiva. ¿Sí? ¿Qué significaba esto? Que se iba a hacer la denuncia según si el acto denunciado era en una provincia o si correspondía a los tribunales nacionales. ¿Sí? Hoy, claramente, nosotros si tenemos el hecho ocurrido, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, en este caso, Ciudad Corrientes, vamos a hacer la denuncia acá. Lo mismo va a pasar si ocurre en Goya, si ocurre en Esquina, si ocurre en Pinedo, bueno, ya en la provincia del Chaco y así, ¿sí? Em, Así que bueno, ahí justamente establece que esa ley en cuanto a la jurisdicción de aplicación va a ser tanto a tribunales nacionales o provinciales, ¿sí? ¿Para qué se ocurría esto? Porque la ley al ser nacional
como que ampliaba su jurisdicción para que el acto lesivo, es decir, el acto lesivo, entiéndase, la afectación a la libertad, pueda ser denunciado sin perjuicio de que la ley haya sido nacional. En ese sentido, ampliaba la competencia para poder hacer la respectiva denuncia, ¿sí? Entonces, hasta hoy en día, inclusive acá en Corrientes, muchas veces se basan las denuncias haciendo aplicación a la ley 23098 y al artículo 43, ¿sí? Bien. Eh, Después teníamos la procedencia en el artículo 3 de los tipos de habeas corpus, ¿sí? Y decía que correspondía al procedimiento de habeas corpus cuando se denuncie un acto o una omisión de autoridad pública, decía, que implique limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden estricta de autoridad competente. Y ahí a qué hacemos referencia o qué es lo que podemos ver de nuestra Constitución nacional es ese El artículo artículo. 23, el artículo 23 de la Constitución Nacional A es el ver que qué. limita. Bien, pero además, ¿qué otro artículo habíamos Artículo hablado? 18. También el Artículo 18. artículo, exactamente, el artículo 18. Entonces vamos a ir haciendo si se quiere, masticando esos artículos de la Constitución Nacional para poder entender también esta ley nacional que lógicamente es anterior a nuestro artículo 43, pero que se ensambla con las garantías constitucionales básicas. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos dejar de prever en cuestión de habeas corpus el artículo 18, ¿sí? O sea, tenemos que tener en cuenta, y esto también es pregunta de examen, el artículo 18, el principio de legalidad, el principio pro homine, que ustedes ya lo vieron en la clase pasada, la ley 23098, el artículo 43 de la Constitución, ¿sí? Entonces vamos haciendo un ensamble y vamos juntando toda nuestra normativa constitucional y nacional para garantizar lo que es esto, que no es otra cosa que la libertad ambulatoria, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Me explico? Sí, doctora. Sin perjuicio de eso, nosotros ahora cuando veamos la parte práctica vamos a ver un modelo de auto de habeas corpus para que ustedes vayan viendo también cómo se realiza es decir, cómo se vuelca esta parte teórica a la parte práctica, ¿sí? Y no solo la promoción de una solicitud de habeas corpus, ¿sí? Entonces, este procedimiento decíamos que corresponde cuando hay una limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente. ¿Quién sería esa autoridad competente cuando nosotros nos referimos sin orden escrita de autoridad competente? El Juez juez. natural, juez natural de la Es causa. natural. El juez, ¿sí? Y agravación ilegítima de las formas y condiciones en que se cumple la privación de libertad sin perjuicio de las facultades propias del juez del proceso si lo hubiere, dice, perdón, el artículo 3, inciso 2 de la ley. Agravación ilegítima de las formas y condiciones en que se cumpla la privación de libertad. Doctora, ¿Sí? esto tiene que ver también con el artículo 18 donde habla de que las cárceles serán sanas y limpias. Exactamente, lo que dice Liliana, acá ya hay una condena que se está cumpliendo. No es solamente una amenaza, no es una cuestión, si se quiere, preventiva, sino ya hay una condena y se está cumpliendo y eso también se garantiza con el habeas corpus, que no haya situaciones donde mi detención resulte gravosa, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces ocurren que como las cárceles no tienen lugar, las personas están de manera muy apretadas, ¿sí? Y eso es una forma de grabarse la situación, ¿sí? Para que ustedes sepan, porque por ahí nosotros podemos decir, no, y bueno, las cárceles no tienen lugar, ya son así,
No, eso es una situación que nosotros, abogados, podemos solicitar que se evite, ¿sí? Bueno, continuemos. Con el habeas corpus correctivo sería, ¿no, doctora? Exactamente, ¿sí? Entonces, siguiendo la línea que dice la compañera, vamos a ver, en virtud de esto, 4 tipos de habeas corpus. Tenemos el reparador clásico, el preventivo, que es cuando se amenaza la libertad, ¿sí? El restringido, cuando hay una limitación a la libertad de locomoción, de movilidad. Esto veíamos muchas veces en el restringido cuando ocurrió lo del COVID, cuando no nos dejaban transitar muchas veces, ¿sí? Y el correctivo, que como bien decía la compañera, es cuando se agravan las condiciones de detención, ¿sí? Estos son los tipos de habeas corpus básicos o clásicos, ¿sí? Estos 4. Hay otros tipos que ustedes ya van a ver también en las diversas bibliografías, que también lo vamos a ver ahora, pero hay que diferenciar estos 4, que son los clásicos al momento del examen, porque podemos preguntarle cuáles son los tipos de habeas corpus clásicos. Entonces ustedes tienen que saber que son 4, ¿sí? Y después podríamos hablar de algunos especiales, como por ejemplo el de pronto despacho, ¿sí? O el de desaparición forzada, ¿sí? Es decir, que tenemos que dominar estos 4 y los otros también tenemos que saber, pero tenemos que hacer esa separación, ¿sí? Cuando se hablan de los clásicos son estos, ¿sí? Doctora, Bien, disculpe. sí, ¿Podría repetir? Porque yo anoté clásico, reparador, preventivo, restringido y correctivo. Uno es reparador o clásico, el otro es preventivo, el otro es restringido y el cuarto es correctivo. El reparador sería cuando alguien es detenido sin orden competente. Ahí ya vamos a ver, ¿sí? Ya vamos a ver de a uno, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es el propósito tutelar? ¿Cuál es nuestro bien jurídico acá? Es la libertad física. Ya entiéndase, la libertad ambulatoria, ¿sí? Y también, si se quiere sumar el bien jurídico a la vida, que es la integridad de la persona, ¿sí? Esto va a impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, la protección contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ¿sí? Así lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Aunque ustedes no crean, interponer una acción de habeas corpus es muy común hoy en día, ¿sí? Por eso, por lo que decía justamente la compañera y el compañero de que hay que evitar eh, que, que cierta autoridad pública ejerza un, una competencia que no le corresponda, ¿sí? Que sea de manera abusiva y justamente nos degrade como personas, afectando nuestra libertad física ambulatoria, ¿sí? doctora, Sí, también se lo usó mucho en la desaparición forzada de personas o forzosa de exactamente, personas, ¿no es cierto?, en la época de la dictadura. exactamente. Y eso es importante, como dice el compañero, porque eso también suele ser pregunta de examen. Eh, Gracias a Dios hoy no tenemos, pero tienen que saber ustedes que que inclusive hoy, con todos los tratados internacionales y sin ir más lejos, con el mismo artículo 43, eh, aún en estado de sitio, aún en estado de invasión, de rebelión, esa garantía no se deja a un lado, al contrario, ¿sí? Entonces es importante que, así como decía el compañero Marcelo, no nos olvidemos de nuestra historia, ¿no? De saber y ser empáticos con el resto también en estas situaciones que lamentablemente tuvimos que pasar como país y sociedad. Bien, continuemos. Entonces dijimos que las 4 clásicas eran
reparador o clásico, preventivo, correctivo y restringido, ¿sí? El reparador o clásico es el que se logra recuperar la libertad física contra actos o omisiones de autoridades o personas que la restringen sin orden de autoridad competente y tiene por objeto cuestionar una detención o prisión ilegítima, ¿sí? Ese es el clásico y es el que justamente con sus más y sus menos, surge del artículo 18 de la Constitución Nacional en su primera parte, ¿sí? Es cuando yo salgo de mi casa y, y por, como dicen a veces en forma graciosa, portador de cara, porque no me gusta tu cara o tener cara de delincuente, como dicen. Te paro y bueno, y vamos conmigo derechito a la comisaría y te detienen. ¿Y por qué? Si yo no hice nada. Como dicen, y bueno, y por las dudas, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque uno lo toma como chiste para hacer más dinámica la clase nada más, pero ocurre, y sobre todo ocurre muchas veces a la gente más vulnerable o a la gente más humilde, más que vive en los barrios, que ya tiene seguramente algún antecedente, pero a veces la policía se aprovecha de esas condiciones y pasa, ¿sí? Entonces, Profe, o últimamente en las manifestaciones, por ejemplo, que se ve todo el tiempo que se llevan a las personas sin que estuvieran haciendo nada y tampoco informan cuál es la causa o dónde se lo llevan, seguramente que es lo que se claro, interpone, ¿no? exactamente como dice la compañera, lo que acá ustedes tienen que saber para sacar de limpio es que es cuando se interpone y cuando se intenta recuperar la libertad de una persona por un acto o una misión de autoridad que la están restringiendo sin una orden de autoridad competente, la orden de un juez, que- y tiene por objeto que justamente es cuestionar esa detención o prisión ilegítima, ¿sí? Doctora, Para eso. Y además, voy a terminar la idea, además puede ocurrir que yo salga de mi casa, mi hijo salió hace un rato a comprar algo y le agarró la policía porque no tenía documento. Le agarró la policía, lo llevó, lo detuvo y yo no sé, y a mí mi vecino me viene y me dice, ¿sabes qué? Si la policía se lo llevó y yo voy a la comisaría, pregunto y le digo, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no está detenido? Bueno, muéstreme la orden de un juez, pero imagínense, nosotros sabemos eso. La persona común, no todas saben que tiene que haber una orden de un juez para detener, ¿sí? Entonces, yo como madre, sin ser abogada, puedo ir eh, a pedirle a un abogado que presente ante el juez, que me diga en la comisaría qué juez, o me voy al juez de turno y le digo, lo tienen preso a mi hijo, necesito saber de por qué, ¿sí? Eso es el cuestionar esa prisión ilegítima, eh, para que ahí se empiece a mover el órgano jurisdiccional, se empieza a mover la fiscalía, se empieza a mover todo lo que es el Poder Judicial para saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, ¿a qué es lo que iba con esto? Cualquiera puede interponer la acción de habeas corpus. A diferencia, yo veo vecinas que le están llevando a un muchacho y que dicen, yo no fui, no, vamos preso, no, yo no fui, yo no fui. Yo, sin conocerla a la persona que le están llevando, puedo ir a averiguar qué está pasando, puedo avisar al juez de turno, puedo comentar, puede ir sí, vos sabés, yo tengo un amigo que es abogado, yo tengo un amigo que hace poco tuvo una causa y puede saber quién es el juez de turno, cualquiera puede denunciar, puede accionar, ¿sí? profe, incluso en el Sí. mismo, perdón que le corte, incluso en la misma persona que están detenida a mano escrita, a veces hacen y presentan. Exactamente, sí, pero a veces es el problema porque no siempre es tan rápido como que si alguien le da una mano en el sentido de que sea un vecino, un amigo, la madre, el padre, el tío, el abuelo, ¿sí? Obvio que puede el mismo
el mismo perjudicado, digamos, interponer la acción, ¿sí? Claro, Bueno, esa es vamos, una causa de agravamiento. no, en cualquier tipo de habeas corpus, ¿sí? El No habeas necesito, corpus es una acción popular, no necesito el cualquiera. patrocinio letrado, digamos. No, no, no necesita, ¿sí? Bien, a ver, ¿quién levantó primero la mano? ¿Paula? ¿Ever? Bueno, vamos a darle la palabra a Paula porque es una señorita. ¿Paula? Estás muteada. Ahora está muteada usted, profe. Pero ahora Bueno, usted está muteada. bueno, Ahí está. mientras Paula soluciona, vamos con Ever. No, doctora, solamente para agregar era que, por ejemplo, no solamente se dan situaciones de detenciones arbitrarias o de demora, así como actualmente realiza la policía a veces, sino que también se dan aquellas circunstancias cuando se aplica, por ejemplo, el código de faltas. El código de faltas de Corrientes tiene penas privativas de la libertad y no tiene efecto suspensivo un recurso. Entonces, como se dio en varias provincias, la Corte también sostiene que en aquellas circunstancias donde no tiene efecto suspensivo un recurso, se aplica un habeas corpus para proteger esa libertad ambulatoria. Y más allá de eso, inclusive los reglamentos militares, policiales, también sancionan con pena privativa de la libertad y se puede aplicar este instituto a cualquier efectivo de la policía, o militar o algo lo que sea. Muy buena Justo, tu profe, yo acotación. también le iba a decir lo mismo, que más allá de lo de que es necesaria la orden, también se aplica a los preventores, a las prevenciones. Y en ese sentido, sin desmerecer, ¿no?, la labor de la policía, la mayoría de las veces no especifican, el hecho no está circunstanciado, no se menciona el lugar, las actas no están bien confeccionadas, y en esas condiciones también el arresto resulta ilegal, digamos, y carente de sustento probatorio, y configura la privación arbitraria de la libertad, y también procede la garantía. Excelente, chicos, excelente. Esa es la dinámica que se busca en la cátedra, ¿sí? Esos comentarios que a nosotros nos suman. ¿Y por qué nos suman? Porque nosotros como profesionales, porque ustedes están a un paso de ser profesionales, que, como decían los compañeros, las leyes, la normativa militar, la normativa contravencional y demás, pero ¿qué es lo que a nosotros nos rige como supremacía, como ley suprema? La Es la Constitución. Constitución. Entonces, si yo en cualquier normativa inferior a la Constitución puedo observar que no se da el cumplimiento del artículo 18, tengo en la Constitución la acción que es el artículo 43, no necesito, que es operativo, no necesito una ley que me reglamente, pese a que hay una que data de anterior a la reforma constitucional del 94, que es justamente la ley 23098, la aplico. Entiendo, yo agradezco el aporte que ustedes hacen porque así es como hay que pensar con sentido común de poner en alto la Constitución Nacional, decir, acá está mal, y poder hacer esto, de esto que sabemos, poder hacer una conversación común, porque el ciudadano muchas veces no sabe. Y como decía el compañero, no necesita patrocinio letrado, puede el mismo perjudicado, el que está detenido, presentar, sí, pero a veces ni saben tampoco. Entonces ustedes tienen esa herramienta, ¿sí? Así que bueno, les agradezco la intervención y siempre recuerden que que tenemos todo en la Constitución y que justamente esta materia se da así, procesal constitucional. Aprendemos a usar la Constitución como herramienta procesal, ¿sí?
Bien, Rubén. Sí, doctora, una consulta aclaratoria. Cuando hablamos de detención, arresto, aprehensión, hablamos en sentido genérico, ¿no es cierto? Nos referimos simplemente a la privación de la libertad, ¿no es cierto? O sea, no distinguimos técnicamente entre detención, aprehensión o arresto, para No, no, que no, pueda... no, no, es genérico a los fines prácticos. Después cada, ya cuando uno, no es cierto, entra en lo fino, en la aplicación del Código de Procedimiento Penal, ya sea o contravencional y demás, ustedes ya van a hacer, pero esto es genérico justamente para que podamos ver todas las figuras, ¿sí? Eh, Cualquiera de las situaciones procede esta acción popular. Exactamente, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora ustedes con el doctor Joaquín van a ver en cuanto a la legitimación activa, quién puede ejercer la acción. En el habeas corpus puede ejercer cualquiera como acción popular. Pregunta de examen, ¿quién tiene legitimación para interponer un habeas corpus? ¿Solo la Por persona que supuesto. está privada de la libertad? ¿Cualquiera? ¿O la mamá del, por decirles un ejemplo, ¿sí? ¿Qué se entiende por acción popular en el habeas corpus? Puede ser otra pregunta. ¿Eh? ¿Qué tipo de acción es el habeas corpus en cuanto a la legitimación? ¿Sí? A diferencia del amparo, el amparo no es una acción popular. Si sufre un perjuicio la compañera Liliana, yo no me puedo ir a interponer una acción de amparo por ella. Sí, por mi hijo menor, por ejemplo, pero no por ella, porque ella es mi alumna, ¿sí? ¿Me explico? En cambio, si yo sé que mi alumna Liliana está arrestada sin orden de autoridad competente, ¿puedo interponer un habeas corpus? Sí. 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 ¿Está? ¿Se entiende la diferencia? Bien, Sí, doctora. Una pregunta, continuemos. doctora. Sí. Respecto a jurisdicción de aprehensión, hablamos del artículo 2, el artículo que dice que procede cuando el acto lesivo es de autoría nacional ante jurisdicción nacional y cuando es autoridad provincial ante jurisdicción provincial. Ahora, cuando es de particular, el acto lesivo es lo que establece la ley respectiva. Eso me gustaría que me ande quién el habeas corpus sería. En cuanto a a- y por ejemplo, no es lo mismo que a usted lo arreste, digamos, la policía provincial que la gendarmería, por ejemplo. No es lo mismo que usted esté navegando en una canoa y le arreste la gendarmería que le arreste la policía, ¿sí? Sin perjuicio de eso, como es una acción popular, al momento de interponer, se va a ir contra, ya sea el juez competente, o sea, se va a ir contra el juez que está de turno y ese es el juez que ahí va a encontrar la admisibilidad y va a decir, compete a la esfera nacional, compete a la esfera provincial, pero en realidad lo que se busca no se entra tanto en detalle y se procede a actuar porque hay una persona detenida. ¿Me entiende? Claro, o O sea que sea, igual me van a tomar la acción y ellos lo van a canalizar al juez competente. O sea, no claro, me van a nunca, rechazar porque no, estoy no, en... un habeas corpus no se puede rechazar justificando la cuestión de competencia. No se puede, o sea, si advierte que no es el juez competente, se gira al juez que sí lo es, pero no podemos estar pensando, o sea, no se puede perder tiempo con cuestiones de competencia cuando se trata la vida de una Profe, persona. Sí, ¿me explico, profe, Rubén? Pero no Sí, sí, hilemos sí, tan perfecto. fino. Vayamos Ok, a entender la figura, sin perjuicio de la respuesta que ya le di, vayamos a la figura en sí, porque eso también lo que usted manifiesta es importante porque capaz uno dice, no, porque vamos a perder tiempo, y es que en estas cuestiones no se puede perder tiempo, ¿sí? Hay que resolver, ¿sí? Hay que Entonces, averiguar, Para algo los ¿sí? plazos son profe, todos de perdón. 24 horas y la ley creo que al menos 10 veces nombra la palabra inminente.
Claro, claro que sí, porque se está restringiendo la libertad ambulatoria de la persona. ¿Sí? Entonces, todos los plazos son, como bien decía el compañero Fabián, de 24 horas. No podemos perder tiempo en cuestiones que resolvamos y después vemos si éramos o no éramos competentes o si resolvamos la situación de esta persona. ¿Sí? Claro, acá entraría en juego lo que vendría a ser la ponderación de principios por sobre la norma positiva, digamos, que era lo que estábamos Exactamente. hablando la otra vez. En este caso sería el principio proacciones, ¿verdad? De decir, bueno, no es el juez competente, pero estamos hablando de un derecho fundamental que se está viendo vulnerado. Totalmente, totalmente. ¿Sí? Ahí estaría, doctora, la diferencia entre acceso a la justicia y acceder a justicia. También, también, porque una cosa, ¿no es cierto? Imagínense personas que tienen el acceso a la jurisdicción, podríamos ser perfectamente nosotros. Y el humilde, el vulnerable, el que no entiende el ego, ¿qué pasa si no tienes acceso a justicia cuando se está vulnerando su derecho? ¿Sí? No podemos entrar en discusión de si es o no es juez competente y demás cuando hay que resolver la cuestión inminente, como decía también el compañero, y esto como decía Yasmín en cuanto a principios, ¿sí? Todas las bolillas que ustedes vayan a ir viendo se relacionan íntimamente con la bolilla 2 de principios, íntimamente. Yo tengo que, antes del primer parcial, dominar las garantías constitucionales, habeas corpus, amparos, amparos especiales y habeas data. Tengo que saber cuándo se interpone cada una. Y siempre, siempre la más importante va a ser aquella que puede utilizarse para proteger nuestra libertad, porque si nosotros no tenemos nuestra libertad, no tenemos nada en principio, ¿sí? Por eso este análisis que hacemos, si se quiere desmenuzar así un poquito, eh, está bueno, ¿sí? Así que bueno, les agradezco una vez más. Yo Doctora, no, sí. disculpe, inclusive el título ya lo dice, ¿no? La traducción de la palabra habeas corpus es tendrás tu cuerpo libre. Eso, ¿sí? Eso, muy bien, gracias al compañero Marcelo, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? Levanten los dedos nomás de, ¿sí? Si vamos bien, porque esa es la idea, que vayamos entendiendo. Bueno, siguiendo con los tipos, en el correctivo, perdón, entonces este era el reparador o clásico, ¿sí? El preventivo dijimos, como ya les dije anteriormente, vendría a ser parecido no, el que pasábamos en la pandemia, ese que nos amenaza, hay una amenaza cierta e inminente que puede poner en peligro nuestra libertad. Pasó en la pandemia, ¿sí? Pero ¿qué también puede pasar? Que yo salga de mi casa, que yo vea que hay un policía que me anda persiguiendo. ¿Sí? Cada vez que yo salgo me camina cerca mío una cuadra, ¿sí? O me pregunta, o me pide el documento un día, me pide el documento a los 2 días, ¿sí? Ahí también yo siento amenazada mi libertad, ¿sí? O cada vez que me voy, que salgo con mi auto, tiene la mala costumbre de pararme media cuadra antes para pedirme los papeles. Yo siento que hay una amenaza cierta e inminente. O me pudieran haber avisado, mirá que parece que andan haciendo averiguaciones sobre vos, ¿eh? Siento esa amenaza. Entonces, ¿qué tipo de habeas corpus voy a interponer? Un preventivo. Preventivo, Preventivo. ¿sí? Profe, Prevengo. el Código Procesal Penal de Corrientes tenía la figura de merodeo, que es justamente la actitud sospechosa. Sí, bien, ¿sí? Bueno, entonces esas cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Entonces vimos el clásico, el que no tiene orden por autoridad competente, ¿sí? Pongamos autoridad competente teniendo en cuenta eso que decían justamente los compañeros, también la contravención, ¿no? Entonces no tiene orden de autoridad competente
La otra, la preventiva, acá es como decía también el compañero Federico, ¿sí? Después viene la correctiva, que es cuando yo ya tengo una orden de detención, cuando ya estoy cumpliendo condena en la cárcel, que no afecte. Porque, por ejemplo, puede ser también que yo esté detenida y tenga un compañero que tiene COVID, por ejemplo, y me pongan en la celda con él, sabiendo que yo sufro de neumonía encima y no sé si me explico. Es un poco así, medio guaso el ejemplo, pero justamente veo agravada mi situación de detención. El hacinamiento es lo más común, ¿sí? O una Las torturas persona, también, profe. la tortura, sí, también, ¿sí? Eh, bien, hasta ahí tenemos los tres, ¿sí? Pérdida de beneficios que tiene el interno también, doctora. Por ejemplo, por Exactamente. ahí tuvo un altercado con alguno de los llaveros, digamos, y después se le priva de la visita correspondiente. Entonces, en ese caso hay un agravamiento de su situación psicológica, ¿no sé? Por la ausencia de la visita de los familiares. Cierto, cierto. Doctora, el restringido, todavía no comentó. Es el restringido, es parecido también al preventivo, ¿sí? No, el restringido es justamente cuando se ve alterada o perturbada por actos o hechos que no llegan a privarnos de nuestra libertad, pero la restringen, ¿sí? El preventivo y el restringido por ahí se pueden llegar a mezclar, ¿sí? Pero lo importante acá es cómo se siente cómo lo ve la persona, que puede haber un peligro inminente de ser arrestado, de encontrarse amenazada su libertad en cuanto a que puede ser detenido, ¿no es cierto?, arrestado. En cambio, el restringido es cuando se están haciendo, así como decía, parecido al preventivo, averiguaciones, también como que te atosigan, ¿sí? Eso, esa sensación de que te alteran, te perturban tu libertad ambulatoria, ¿sí? Voy a buscar así dos casos de eso para ponerlos bien para darles, para que ustedes puedan ver bien la diferencia, pero por ahí es muy línea es muy fina la línea entre uno y otro, ¿sí? Esa podría ser la famosa pesquisa, doctora, También, cuando cuando lo también, están observando, investigando, pero ya con una operación seria, un poquito más grave de la que usted comentaba. claro. Bien, bueno, hasta ahí tenemos los cuatro tipos, ¿sí? Y después ya los que son concebidos por la doctrina, yo tomé tres que me parecieron los más importantes, que es la documental que se interpone para que por intermedio del juez al ciudadano se le provea de la documental imprescindible para transitar o salir del país. Después tenemos la desaparición forzada de persona, ¿sí? Que fue instrumentada, ¿no es cierto?, en la época de la dictadura para lograr la identificación y posterior libertad de esa persona detenida de manera, ¿no es cierto?, ilegal y sin registro y sin orden de juez competente. Actualmente esta se utiliza para los casos de trata de personas y sometimientos de personas de servidumbre, ¿sí? Ese tipo se utiliza para la desaparición forzada de personas, ese tipo de habeas corpus, ¿sí? Y Doctora, después, disculpe, sí, todas estas medidas, estas restricciones, digamos, que sufre el ciudadano, tienen que estar dadas o amenazadas por una autoridad, ¿no? No por otro particular, porque ahí sería un delito común, ¿no? O sea, esto que estábamos hablando, la amenaza, claro, el claro. control, demás, tiene que ser por parte de una autoridad, por parte de la policía, por parte de la investigación, pero no de un vecino o de un particular adversario que uno pueda tener, ¿no? Pero Iría ahí ya contra el sería un Estado, por eso. delito. Si te Por eso, Claro. tiene, si te el tiene habeas una corpus voz está particular, es un destinado delito. a poner límite a la autoridad. Claro, el artículo 43 establece, sí, entiendo cuál es la pregunta.
Sí, eh, claro, tendría que ser por autoridad pública, ¿no es cierto? Sin perjuicio de eso, el artículo 43 cuando establece en su articulado, dice, empieza con con la interposición de la acción de amparo y después, después continúa con la parte del habeas corpus, ¿no es cierto? Pero justamente esa restricción... eh, tendría que ser en el carácter de funcionario, ¿sí? De funcionario público, digamos, ¿sí? Profe, pero ¿Sí? ese carácter no se ve aplicado en el caso del habeas corpus por desaparición forzada. Claro, a lo que iba es que nosotros en principio, cuando nosotros ponemos en movimiento el sistema jurisdiccional para poder evaluar eso, nosotros como regla general vemos a la autoridad pública, pero el artículo 43 no establece una distinción entre funcionarios, dice autoridades públicas o particulares. Entonces, nosotros tenemos que tomar eso, que nuestro legitimado pasivo pueden ser tanto autoridades públicas o particulares, sin perjuicio que después se reencauce y se pueda ver como un delito común, como entiendo que trata de hacer ver el compañero, ¿sí? Entonces, el acto u omisión puede ser tanto de autoridad pública como de particulares. La restricción de nuestra libertad puede ser de cualquiera u otra manera, de cualquier tanto de autoridades públicas como de particulares y después sin perjuicio de eso que pueda encauzarse como un delito común si se trata entre particulares. ¿Se entiende? Claro, El, pero ahí como que se interponen distintos institutos jurídicos, claro, digamos. totalmente, totalmente. Pero Claro, porque se entiende, perdón, sí, profe, sí, porque se entiende que si es por ejemplo, no se va a presentar una habeas corpus por una persona que le tiene a otra privada de su libertad, no, se no, no, haría, no. Por supuesto que no, pero siguiendo la línea, en principio la regla es esa. Yo lo que estoy tratando de decir que el artículo 43 cuando arranca no hace una distinción entre acción de amparo y habeas corpus y entre eh, actos o omisiones de autoridades públicas o entre particulares, ¿sí? La Entonces, 23.098 hace, profe, dice procedencia corresponderá el procedimiento cuando se enuncia acto o omisión de autoridad pública. Ahí sí, tal claro, vez. ahí sí, pero estamos hablando, eso es como bien se dijo también, la ley es anterior. Y de igual manera, nosotros sabemos, nosotros como profesionales sabemos cómo vamos a interponer, justamente si es contra autoridad pública, vamos a interponer, si le está privando la libertad, la acción de habeas corpus, y si no, la denuncia respectiva ante el delito que consideramos que se está cumpliendo, que se está realizando, que se está ejecutando, sin perjuicio de cómo nosotros vemos el acto, ¿no es cierto? Sin perjuicio de que sabemos si es una habeas corpus o una denuncia particular, ¿sí? Doctora, Doctora, Ahora, sí, lo que dice el artículo 43 es que se impone esta acción expedita y rápida siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. sí, Y ahí sería, el medio judicial más idóneo sería la denuncia directa del delito que uno está sí. siendo acosado, ponele, o que sea perseguido por un particular. Ese sería un delito, no por una autoridad pública. Exactamente. Lo único que nosotros acá tenemos que rescatar es que el artículo 43, cuando ustedes lo estudian, en principio, como decía bien la compañera, si nosotros tenemos una desaparición forzada de persona, no sabemos quién lo tiene, si es un funcionario público o si es una persona. Entonces, ante esa situación podemos interponer lógicamente una habeas corpus. Después se va a reencauzar si el que le retuvo era el gobernador, por decirle X, o, o la partera que le retuvo al bebé y le dio a alguien más y después había resultado ser el médico, el obstetra tratante. O sea, ¿a qué es lo que voy? Más allá de que después termine siendo una autoridad pública sin... eh,
sin el viso de la orden de autoridad competente, como también dice el compañero, también se puede realizar justamente la denuncia respectiva ante el delito, ¿sí? Esto es en cuanto a la desaparición forzada, hacer esa aclaración, pero la mayoría de las veces justamente se va a dar sobre la situación de autoridades públicas, porque si no, entre particulares va a ser un delito común, ¿sí? Claro, más que nada es para que tengamos en cuenta, doctora, que por ahí el instituto el más aconsejado es utilizar cuando no sabemos, como dice usted, si lo llevó una autoridad o lo llevó o lo sustrajo un particular. Entonces lo ideal es interponer una habeas corpus para saber, ¿por qué? Porque llega el habeas corpus y ¿qué hace el juez? Es enviar un oficio a todas las jurisdicciones consultando si hay una persona con esa identificación arrestada y cuál es la situación de esa persona. Entonces, si llega después una contestación del juez diciendo, no, esta persona no está arrestada, nosotros sabemos que, bueno, es un particular, entonces se interpondrá otra acción. Pero bueno, esto es lo más aconsejable porque es lo más expedito y rápido. Exactamente. Y Doctora, además, la mayoría de las veces nosotros sabemos que está privado de su libertad por una autoridad pública. doctora, no, a manera de ejemplo, se dio una vez en Corrientes que el juzgado federal de Santa Fe estaba trabajando con la Policía Federal de Santa Fe. La Policía de Santa Fe opera en territorio correntino, lleva personas de testigo de Corriente Capital a Goya. Y obviamente se identificaron como policías, pero estaban obrando en virtud de autoridad competente, pero nadie sabía nada. Entonces los familiares se acercan a reclamar porque no sabían, porque dijeron que le había llevado la policía, pero no era la policía correntina. Y ahí se interpuso esta acción y se armó todo un problema Profe, bastante grande en Goya, y también hubo conflicto entre las dos policías. Qué bárbaro. solamente para dejar, para aclararme, o sea, no es ahí esa cuestión que dijo Liliana, no es que desaparece una persona y presentamos un habeas corpus. Lo primero que se hace es la denuncia, A ver, ¿o no? el habeas corpus, el habeas corpus en su mayoría se va a presentar cuando nosotros sabemos que una persona, es el clásico, que sabemos que fue privada de su libertad sin orden de autoridad competente, ¿sí? Como bien decimos, la ley 23098 hacía ese distingo entre, hablaba, ¿no es cierto?, de autoridad pública, ¿sí? Lo común es eso. Nosotros en hilar fino en el instituto está bien por un lado, pero ustedes tienen que saber que la regla general es esa, que yo sé que está detenido, que no hay ay, perdón, Orden judicial. exactamente, ¿sí? Entonces ahí nosotros empezamos pedimos la solicitud y ahí, como decía la compañera, que ya adelantándonos, se solicita al juez, el juez hace la admisibilidad, controla que esté todo, a ver si corresponde esa solicitud de habeas corpus, libra los oficios respectivos a todos los organismos policiales para saber dónde está detenido. Y a su vez, una vez que tiene todas esas respuestas de los oficios de los distintos lugares, surge que está detenido en la comisaría segunda de la ciudad de Corrientes. Entonces, en base a todos esos informes, le remite al fiscal. El fiscal dice si corresponde, no corresponde, si tenía que estar detenido, no tenía que estar detenido. Bueno, se expide el fiscal. Vuelve al juez y el juez dice, líbrese el auto de habeas corpus, o sea, orden, no es que se libre el auto, sino que se dicta el auto de habeas corpus. Y ese auto de habeas corpus va a decir si se admite y tiene que quedar en libertad o si
no correspondía, ¿sí? Esos tipos de modelos era lo que yo quería mostrarles a ustedes, para que ustedes entiendan cómo es un auto de habeas corpus, ¿sí? Porque no nos vamos a quedar solamente con la solicitud, sin perjuicio que yo también les voy a pasar un modelo de solicitud de habeas corpus. Eh, pero esa es la clásica que se da. Y la otra clásica que también se da es el tema del agravamiento de las condiciones de detención, porque no tienen frazada, porque están todos juntos, porque le ponen en una celda con personas que están todas enfermas de, no sé, de gripe, porque no le dejan ver a los familiares, etcétera, ¿sí? Que también ocurre en la generalidad. Ahora, el preventivo y el restrictivo que tienen ahí, que son medio parecidos, se da poco. También se da, sí, también se da. Pero ¿cuál es el objetivo acá? Es que cuando ustedes hagan su escrito de habeas corpus, sean explícitos al momento de su objeto. ¿Qué es lo que quiero? Porque puede ser que yo del estudio no sé si es preventivo o restrictivo. Estoy ahí en la duda. No sé si es de pronto despacho, no sé si poner pronto despacho restrictivo o preventivo. Pongo habeas corpus más chicos, ¿sí? Mi objeto tiene que estar bien determinado. ¿Qué procedimiento sigo? Sigo el de la ley 23098. ¿Me amplía algo el artículo 43 de esa ley que yo pueda tomar? Sí. Coloco entonces ley 23098 más artículo 43 de la Constitución Nacional. Tomo lo que sirve de la ley en cuanto a lo que es la reglamentación y fundo más con lo de la 40 con el artículo 43 y a su vez sumo algo de jurisprudencia, de doctrina y voy adornando mi escrito como profesional que soy, ¿sí? Eso en definitiva. Todas las otras cuestiones más finas podemos debatir, podemos estudiar, podemos analizar, pero en este momento la idea es que ustedes se vayan con la base de lo que es este instituto, ¿sí? ¿Me explico? ¿Se entendió hasta acá cuál es la idea, cómo poder instrumentar al instituto? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. Entonces, ¿qué hace este artículo 43? Va a seguir los lineamientos de la ley 23098 porque sigue siendo aplicable. Nosotros como cátedra, como docentes, tenemos que enseñarle a nivel nacional sin perjuicio de que demos algunos detalles o comentemos algunos modelos de escrito. Ustedes saben que acá en Corrientes hace poco, hace un par de años, está el nuevo Código Procesal Penal. Tenemos ahora el modelo acusatorio también. eh, Sin perjuicio de eso, como les decía, el artículo 43 sigue la ley 23098, agiliza el trámite para que de ese informe circunstanciado que tiene que emitir la autoridad competente explique por qué lo detuvieron, por qué amenazan, por qué lesionan o restringen la libertad que se está cuestionando, ¿sí? Los plazos son de 24 horas como máximo, ¿sí? Y el juez constitucional va a ser el juez de la jurisdicción que va a tener competencia en el momento de que toma conocimiento de esa denuncia, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que todos los jueces van a ser garantes de que se dé cumplimiento a este artículo 43 en cuanto a que hablábamos también de que hay que resolver la cuestión que se nos está planteando, ¿sí? Bien. Y después, si se quiere, saber bien el artículo 43 que le va a servir no solo para el habeas corpus, sino también para el amparo y para el habeas data. Bueno, todo el artículo 43 tienen que dominar, ¿sí? Y después otro dato que también tienen que saber es que en el artículo que es pregunta de examen, que el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece lo que se llama el amparo
eh, internacional, ¿sí? Que dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, la ley o la presente convención. Este amparo de carácter Internacional. internacional, es pregunta de examen para que ustedes también sepan, ¿sí? Bien. Y después yo les traje un caso para que ustedes vean que dice, a ver si podemos decir qué tipo de amparo es, habeas corpus es. Dice, Juan es detenido por personal policial en el marco de un control de rutina en la vía pública. Una vez identificado, es trasladado hasta la comisaría cuarta de esta ciudad, donde retienen su celular y lo incomunican. Pasadas las 24 horas de su detención, sin haber podido comunicarse con sus familiares o algún abogado, sin habérsele comunicado los motivos de su detención, ni quién es la autoridad que ordenó su privación de la libertad, familiares de Juan pidieron por intermedio de otras personas averiguar dónde estaba y se contacta con usted. ¿Cuál sería su respuesta? Reparador Que o clásico. El El reparador. reparador. El El clásico. reparador o clásico sería. sí, el reparador o clásico, ¿sí? Sí, Bien, bien. Entonces, para tener en cuenta eso, ¿sí? Vamos con otro. Diego tiene 16 años y está detenido por ser autor de un robo. Se encontraba alojado en la unidad penitenciaria de menores de edad. Sin embargo, con posterioridad, el Estado decide colocarlo en un lugar, en un centro penitenciario con adultos mayores de edad condenados y que sufren COVID. Correctivo. Correctivo. correcto. Correctivo. Habeas Bien, corpus correctivo. correctivo. Sin embargo, se advierte que después de dejar a Diego, vienen otros 15 en su misma situación, menores. ¿Qué tipo de acción plantearía? ¿Iría solamente por la individual o interpondría un habeas corpus colectivo? Y colectivo se puede. Colectivo. Colectivo sería. Colectivo. Habeas Bien, ¿sí? corpus Se puede correctivo, interponer un colectivo. habeas corpus correctivo colectivo, ¿sí? Ustedes Ujú. pueden intervenir por uno o por varios, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguimos entendiendo que es una acción, Popular. una Popular. acción popular, ¿sí? Bien. Y el último, ¿alguno de ustedes vio La Casa de Papel? La serie Casa de Papel que estuvo en moda hace un tiempo, hace unos Solo años la primera atrás. temporada. Bueno, dice, en la serie La Casa de Papel, el señor alias Río es arrestado y trasladado ilegalmente en un lugar desconocido donde se cree que está siendo sometido a torturas, con el objeto de obtener información sobre el robo de la Casa de la Moneda. A pesar de la gran difusión que tuvo el caso, no se ha hecho pública su detención y no ha sido puesto a disposición de ningún juez. Ante la consulta por asesoramiento legal que le efectúa un amigo de él, ¿cuál sería su recomendación? ¿Qué tipo de habeas corpus interpondría? El preventivo. No, De desaparición desaparición forzada forzada de de las personas. personas. Ah, exacto. El de desaparición forzada, ¿sí? Entonces, así con pequeños casitos, nosotros podemos ver cómo se dan los tipos de habeas corpus, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, doctora. Doctora, Sí, doctora. si ¿Sí? un personal En el municipal, por último caso ejemplo, queda desaparición forzada de personas, doctora. Ujú, sí, perdón, Sí. Carlos. Sí, Elisa. Carlos, te escucho. si en algún caso, por ejemplo, si me detienen un personal municipal de la parte de tránsito y me retienen la documentación, ahí puedo usar un habeas corpus documental. Si te retiene a vos no Claro, tendría, no si me tendría retienen por qué. Te retiene solo la documental. claro.
¿sí? Se te podría interponer un habeas corpus documental, ¿sí? Porque te está reteniendo la documental de tu auto y qué es lo que te está, o sea, y qué es lo que está como restringiendo tu libertad, o también podría ser un habeas corpus preventivo y documental. No sé si hacemos, ¿ves? Se puede plantear así la situación y bueno, y ante la duda podemos decir, invocar el principio de libera novit curia. Yo planteo este tipo de habeas corpus, por ejemplo, preventivo o no, sería ir restrictivo porque ya está restringiéndome mi libertad ambulatoria porque ya me saca los papeles del auto, estoy pensando en voz alta, y entonces, eh, o el que el juez considere que puede ser, ¿sí? Yo puedo poner varios nombres y después en un apartado interpongo en el objeto, interpongo este sin perjuicio del que el juez considere dar nombre, digamos, invocando el principio de vibra non incuria, ¿sí? Pero a ver, chicos, y esto para ir cerrando, nosotros tenemos que saber que si nosotros tenemos la acción, el poder de defendernos ante una situación, teniendo la ley, teniendo la Constitución, y pidamos y probemos, ¿sí? Pero no dejemos de accionar porque obviamente no están todos los manuales ni todos tenemos como todos los casos instrumentados, porque muchas veces puede pasar, a mí, yo estoy pensando en voz alta, Carlos, nunca lo vi, ¿eh? Pero me parece interesante tu duda. Yo lo interpondría así. Puedo ahorrar, ¿eh? Pero yo lo interpondría así porque, o sea, se da entre los supuestos teóricos, digamos, ¿sí? Bien. Entonces, para ir cerrando, porque encima ya me pasé de la hora, le tengo que avisar a Joaquín, para ir cerrando. Espérenme un segundito, le escribo a Joaquín, no me para que se conecte. Profe, le consulto mientras. Todo lo que es el procedimiento, ¿no? La denuncia, auto de apertura, cumplimiento, que está, digamos, en la ley, en la 2398, capítulo segundo. ¿Eso tenemos que saber? Toda la ley 23098, ¿qué es lo que vamos a saber? Lo van a ver lo que está en el Power, pero lo más importante es lo que ustedes tienen que saber es tema de denuncia, quién está legitimado, que dijimos que es una acción popular, ¿sí? Todos están legitimados. ¿Quién es el legitimado pasivo? Dijimos que es autoridad pública. Eh, Plazos. ¿Cuáles son los plazos en el amparo? 24 horas, ¿sí? ¿Qué tipos? Los tipos de habeas corpus clásicos, ¿sí? Los especiales, también los que están en el Power, pero los más importantes son desaparición forzada, pronto despacho, documental. Después, a ver qué más. Colectivo. Colectivo. Eso, colectivo. Bueno, ya dimos todo lo que tengo acá. El artículo 9 es la promoción de la denuncia, que eso más o menos es lo que hablamos en líneas generales, así en cuanto a cómo se da la situación, que tienen que decir quién hace la denuncia, quién está sufriendo la privación ilegítima, quién realizó la restricción, qué autoridad pública realizó por qué causa, qué pretexto utilizó, en qué consiste Profe, la legitimidad, una ¿sí? pregunta con respecto a eso. ¿Se puede hacer una denuncia anónima? ¿Sí? La denuncia anónima.
Creo que no, Buena porque tiene que estar pregunta, no, buena identificado. pregunta, no se Tiene que tener puede. el nombre, Porque domicilio, el acá dice, denunciante. claro, acá dice el del denunciante, ¿sí? Es un requisito para la promoción. No, no te van a dejar hacer denuncia, no. ¿Y cuál sería la alternativa? Y quiero interponer una acción como esta, pero no me quiero exponer. Y voy a averiguar, porque la verdad que es, no sé, te soy franca. Hay algunas organizaciones de derechos humanos a las que por ahí se podría recurrir en esos casos, viste el CELS, por ejemplo, que siempre También. promueve colectivos cuando hay muchas personas detenidas en manifestaciones y eso. Bien. Bueno, en líneas generales, eso es lo que vimos, ¿sí? Yo le voy a pasar entonces, cuando ustedes me agreguen, les voy a pasar el modelo para hacer la acción y un modelo del auto de habeas corpus, ¿sí? Y le voy a pasar también para, capaz lo charlamos en la próxima clase que tengamos, que no sé si le voy a pasar una actividad práctica, ¿sí? Algo cortito para que ustedes hagan como una evolución de ese auto de habeas corpus, ¿sí? Pero más que nada es para que ustedes lo vean, lo puedan palpar lo que vimos, ¿sí? Bien, ¿alguna duda? Porque ya estamos por... Una Sí, antes de que terminen. En caso de solicitar en vano el habeas corpus, ¿se puede llegar a imponer las costas o algo así si se muestra que, supongamos, quería entorpecer el o algo procedimiento. por el estilo? No, no Me- vi me- tema, no se da mucho el tema de costas acá, más que nada te pueden llamar la atención a vos como profesional de no haber previsto diligentemente la situación antes de interponer una acción, pero eh, no se da casi, ¿sí? me Igual entró la duda. acordate que Sí, bien, no, que en cuanto a la admisibilidad, primero hace un control el juez a ver si realmente corresponde o no, el fiscal también se expide. A lo sumo puedes recibir un llamado de atención como profesional, exhortar al doctor Fernández Comini a no realizar denuncias infundadas, por decirte. Una cosa así, bien, pero costas no, ¿sí? En la sí, parte penal es más complicado ese tema de costas, digamos, ¿sí? Porque se trata de un proceso distinto que al civil, donde ahí hay sin imposición de costas, ¿sí? Bueno, chicos, Doctora, doctora, ¿nos sí, puede volver a repetir su número por las dudas? ahí ya me llegó, ya pongo hola. Y ya o no sé si sos vos, Mar, no, Mar no. Bueno, ahí Yo ya le voy. mandé la invitación Ahí a está, su ahí número. está, ahí está. Y yo ya le hago la presentación a mi compañero, al doctor Joaquín. Joaquín, ¿me escuchás? Sí, doctora, buenas tardes a todos. Bueno, voy a tener el honor de hacer la presentación de Joaquín, el doctor Joaquín Barrios Ábalos. Es parte de la cátedra, es docente también, que bueno, nos va a acompañar por otro año más. Él fue alumno de nosotros, así que un placer como siempre tenerlo cerca dando las clases. Así que bueno, bienvenido Joaquín. Los chicos, si tienen alguna duda, acá está el doctor. No, mentira, creo que quedó todo claro, no me vayan yo ya me voy a ir porque ya dimos nuestra parte. Cualquier duda, pues lo charlamos, ¿sí? Pero creo que quedó todo más o menos en orden, ¿o no? ¿Sí? Pulgares arriba. Sí, Voy a ir doctora. pasando a Sí, Doctora, ver. doctora, muchas doctora, gracias. disculpe antes que se vaya. ¿Sí? La próxima clase, o sea, el lunes que viene, ¿va a dar usted? No, no, ya no van a tener esa mala suerte, así que quédense. No sé cuándo va a ser. Qué lamentable, doctora. No sé cuándo vamos a volver a vernos, Marcelo, pero no se pierden mucho, así que no se preocupen. No, No. no, muy eh, didáctico y muy linda su clase, doctora. Bueno, gracias, Marcelo, gracias. Ya tiene un 10, Marcelo, ya la próxima, ya tiene un 10. No, Profe, sí, una preguntita, es cortita, que me había quedado de la clase anterior y se la iba a hacer a
a la doctora Quino Viudes, No, y esperale nomás, Paula, esperale nomás que después. El 16 tenemos después con el... No, no me quería quedar con esto porque era como, me parece como re importante, lo charlé con mis compañeros y dije, esto es como muy importante para el examen y todo, porque vimos control de constitucionalidad, y yo no sé si tal vez yo no me supe expresar con ella o fue como que no nos entendimos, pero yo le planteaba a ella que, si se podía, que se podía hacer un control de constitucionalidad de oficio, y ella me dijo como que no, pero tal vez después pensé que tal vez yo no me supe expresar y ella pensó que yo le estaba hablando de un efecto erga omnes, pero en realidad yo no estaba hablando de un efecto erga omnes, sino de un que no sea solamente a pedido de parte, sino que también se puede hacer de oficio, digamos, el control. Y después cuando estaba leyendo todo esto del habeas corpus, también vi que existe un tipo de habeas corpus que también es de oficio, y ahí como digo, entonces este habeas corpus de oficio también es una manifestación del control de constitucionalidad de oficio que pueden hacer los jueces. Totalmente. A ver, Paula, y dejo en claro y no le robo más tiempo a Joaquín porque estamos excedidos con el tema del tiempo. Todos los jueces tienen la obligación constitucional de hacer el control de constitucionalidad y de convencionalidad de oficio. No importa el efecto de la sentencia, siempre tienen la obligación. Y dicho sea de paso, eso que dice la compañera, el habeas corpus de oficio, tienen que saberlo como habeas corpus especial, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces no aprueban el examen teórico, se van al oral, que es el triple de difícil, y se le mezcla todo las bolillas. Por eso yo le digo, estudien concatenados. O sea, estudien habeas corpus, relacionan con amparo, relacionan con los tipos de habeas data. Tienen que relacionar todo con la bolilla 2 y con la bolilla 1. La bolilla 1 es base, pero la bolilla 2 y artículo 18 y el 75 inciso 22, ¿cuántos son hoy a la fecha los tratados internacionales? Porque ya no son más 11, ojo ahí, Son pregunta de 13. examen, etcétera. O sea, ustedes están por recibir de abogados. Entonces, todas estas cuestiones, y dejo ya para aclarado, ¿tienen su clase? Anoten. De habeas corpus, ¿qué duda me quedó? ¿Qué duda no se habló, no se dijo? Anoto. Clase de repaso, vuelco todo en la clase de repaso. ¿Sí? La clase de repaso, a veces está el titular de cátedra, a veces no, pero nosotros en conjunto, la cátedra, tomamos nota de qué se dio en cada clase. Che, están flojos acá, están bien acá, ponemos estas preguntas, sacamos la otra, y ahí el titular nos dice, bueno, se hace entonces múltiple choice, se hace pregunta desarrollada, se pone casos, se hace así oral, escrito, se decide sobre la hora, pero tomen con conciencia, estudien como guía del PowerPoint, pero lean el libro, porque del libro del doctor que está por el programa se sacan las preguntas, no se le va a preguntar nada que no esté fuera de los manuales, así que éxitos. Gracias, profe, gracias. No, por favor. Y les Disculpe, dejo con... doctora, una Sí. consultita. Yo ingresé un poquito tarde, la avisé en el chat, no sé si por mi presente nomás. Maldonado, De vos sos Posadas, Posadas. Maldonado Silvia, sí. Dale, dale. Bueno, Muchas gracias. Profe, yo no, Maldonado también ingresé un ¿eh? poquito tarde. Que yo también ingresé un poco Bueno, tarde. la gente de Posada, por favor, por favor. Bueno, Sí, sí, bien. sí, esta vez se me pasó. Bien. Bueno, chicos, un placer conocerlos. Gracias por todo. Que sigan bien y nos vemos hasta la próxima. Le dejo entonces con Joaquín. Joaquín, éxitos y bueno, gracias. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, buenas tardes nuevamente. Bueno, como dijo la doctora, mi nombre es Joaquín Barros Ábalos. Yo ya estoy anteriormente dando clases en la cátedra en sede central y bueno, este año me dieron la oportunidad de, bueno, integrarme a las extensiones. Y bueno,
Voy a tratar de acompañarlos y hacerlos útil en su aprendizaje, bueno, que es el mío también. En la clase del día de hoy vamos a tratar la unidad número 4, que se trata sobre el amparo, que como dijo la doctora Cuña, está directamente relacionada a lo que vienen dando desde la primera unidad, ya sea del control de constitucionalidad, convencionalidad, también relacionado para que sepan diferenciar con esta unidad de la unidad 3 de habeas corpus y posteriormente también la unidad de habeas data. Doctora, ¿usted me va a colocar como anfitrión? Ay, sí, Joaquín, espera que estoy tratando de... O si no, No sé doctora. si vos me podés guiar. No, no. O si no, doctora, para que sea más fácil, cerramos la reunión y yo ingreso por el usuario nuevamente, por Bueno, el aula 35. dale, perdón. Gracias, Eh, gracias. Bueno, Enseguida, ahí ya se ya nos conectan. conectamos. Dale, Sí, sí, gracias, ya nos perdón. conectamos.